Por largos años, desde que se abrió la primera escuela de medicina, ha figurado en los planes de estudio de ellas la química, en sus diferentes divisiones, es decir, el conocimiento de las sustancias de origen mineral que sirven para curar las dolencias de la humanidad, que comprende desde su aspecto hasta sus múltiples transformaciones en el organismo y fuera de él. Hablemos de la química en los seres humanos. El estudio de la química para la vida nos ha llevado a comprender diferentes procesos como el metabolismo, que permite la absorción de la energía. Y algo más importante, esta ciencia nos dio a conocer que el mismo ser humano está compuesto por varios elementos químicos, como el oxígeno, hidrógeno, carbono, nitrógeno, entre otros. La importancia de la química. La química ha contribuido con muchos adelantos que han sido claves en la conservación de la vida y que nos permiten vivir más años felices y saludables. Desde los inicios de la humanidad, la medicina y el cuidado de la salud se basaron en técnicas primitivas. Muchas veces los médicos solo podían curar al paciente, mantenerlo limpio y confortable. En los últimos 100 años, ha habido una revolución en las técnicas usadas por los médicos. Estas curan a sus pacientes. No solo curan las enfermedades y reparan heridas, sino que también previenen problemas de salud antes de que ocurran. Los químicos y los ingenieros químicos han sido muy valiosos en ese cambio hacia la medicina moderna, diseñando fármacos, nuevos equipos médicos y refinando los procedimientos de diagnóstico. Millones de vidas se han salvado y o mejorando con los nuevos adelantos médicos desarrollados por la química. Las relaciones de química y la medicina se pueden clasificar en 9 vertientes, las cuales son: 1. La química y el manejo de dolor e inflamaciones. Por ejemplo, la química se encarga de elaborar la morfina, aspirina y cortisona, sustancias que ayudan a controlar el dolor e inflamación. 2. La química y los agentes psicoterapéuticos. Por ejemplo, la química se encarga de la creación de clorpromacina, antidepresivos tricíclicos y benzodiazepinas. 3. La química y las hormonas y reguladores de hormonas. Por ejemplo, en esta ciencia asume la responsabilidad de sintetizar la insulina, la testosterona, la progestina, estrógenos y anticonceptivos. 4. La química y los agentes gastrointestinales. Otro ejemplo de la aplicación de la química es en la evolución para la terapia en úlceras. 5. La química y las pruebas médicas y diagnóstico de enfermedades. La química tiene una gran influencia en la formación de tecnologías de imagen médica, de isótopos en la medicina, en el desarrollo de ensayos químicos o en la revolución del monitoreo personal. 6. La química y los medicamentos antiinfecciosos. Esta ciencia crea para la medicina los Salvarsan Protonocil, la penicilina o la acidobudina. 7. La química y el manejo cardiovascular. La química también se encarga de los tratamientos para fallos cardíacos, el combate de coágulos sanguíneos y el control de niveles de colesterol. 8. La química y la terapia para el cáncer. La química fue indispensable para la evolución de la quimioterapia, para los medicamentos citotóxicos y el tamoxifen. 9. La química y los novedosos materiales para la salud. Por último, la química es fundamental para crear prótesis artificiales y artefactos médicos, equipos médicos, desinfectantes y blanqueadores. Hablemos un poco de la historia de la química en la medicina y la salud. Dentro de los aspectos históricos en que la química marcó de por vida la medicina, encontramos que en 1899 se manufacturó la aspirina para el dolor, las inflamaciones de las articulaciones y la hinchazón. Después, en 1909, el Sarbazán es el primer agente hecho para la quimioterapia. Posteriormente, en 1992, la insulina es utilizada para regular los niveles de azúcar en la sangre asociados con la diabetes. En 1923, se determina la estructura química de la morfina, y en 1927 se desarrolla la prueba de embarazo, que detecta estrógenos en la orina. Siguiendo con la historia, en 1935 se utiliza el protonsil como cura para la infección mortal del estreptococo. En 1942, los nitrogen mustards comienza la era de la quimioterapia. En 1943, la penicilina combate la infección y se comienza a utilizar como terapia antibiótica. Un año más tarde, en 1943, se descubre que la penicilina combate la infección
y se comienza a utilizar como terapia antibiótica. En 1954, la digoxin es aprobada para el tratamiento de la enfermedad trombótica. Este año, la clorpromazina da comienzo a la moderna terapia antipsicótica. En 1960, el Enovit es manufacturado y entra al mercado como un anticonceptivo oral. 3 años más tarde, las drogas citotóxicas derivadas de plantas son utilizadas para combatir el cáncer. En 1976, se maneja el Tagamet, el cual inhibe la secreción de ácido estomacal durante el tratamiento de úlceras gástricas. En el 77, el Tamoxifen introduce bloqueadores hormonales en quimioterapia. Y finalmente, en el 87, el Sidogina está aprobado por la FDA para el tratamiento de la infección del VIH. Desde entonces y hasta ahora, día tras día se sigue utilizando la química en la medicina. Como conclusión, podemos decir que la química es demasiado importante y se analiza bien junto a la física, ya que es el eje del universo. En medicina, se usa la química cuando se efectúa un análisis clínico. Por ejemplo, para detectar glucosa cualitativamente en la sangre, se añade reactivo de Fehling y se calienta por unos 10 minutos. Si hay glucosa, se forma un precipitado rojizo ladrillo. Y cuantitativamente, al añadir 3,5 dinitrosalicilato y medir la absorbancia del complejo coloidal formado. También, para entender por qué una fiebre mayor a 39 grados puede causar daños irreversibles en el paciente. A temperaturas ligeramente altas a la promedio, o sea, 37 grados, las proteínas se desnaturalizan, y este proceso es irreversible, con lo que las proteínas pierden funcionalidad y así afectan a muchísimos procesos celulares. Y se podría seguir y seguir mostrando situaciones en las que la química se va aplicando a la medicina, y aún así, nunca terminaría.